apenas llegaron seguramente vieron a Amada Pizarro pintando en barro. Ya les va a contar ella un poco más a continuación. Lo que estaba en la sala que sigue era una activación de tejas con barro, también del litoral, con un homenaje al Kiwi, que es un artista santafesino. Lo que siguió después fue una activación musical con Mar Ochoa, que también la tenemos aquí sentada de nuevo, y Fefa Piaf, que quedó por ahí. ¿Dónde está? Acá, lo que buscaba ya. Y lo que sigue ahora es una charla interdisciplinaria que tiene que ver con el barro, que tiene que ver de dónde viene el barro, con el ingeniero ambiental Francisco Latosiski, que lo tengo acá a la derecha, y las artistas que ya las estuvieron viendo, conociendo y bueno, apreciando el arte, básicamente. Este encuentro es el primero de 4 que tenemos pensado hacer, lo que no quiere decir que si hay personas acá que tengan algo para aportar y nos quieran proponer, abrimos la casa, abrimos el ciclo a otras actividades. Lo que viene ahora es en agosto, flora y fauna, y después en octubre bioeconomía y el gran cierre en diciembre. Pero estén atentos a las redes porque si surge algo intermedio lo vamos a hacer también. Tiene que ver con la santafesicidad, cómo la construimos alrededor de nuestros recursos. Empezamos por el barro, pero como ven en los nombres vamos a seguir por otros recursos. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Otra cosa, esto es un debate abierto. Ellos van a charlar entre ellos, pero si surge una pregunta o quieren intervenir con algún comentario, está totalmente abierta y habilitada la palabra. Así que bueno, que la disfruten. Bueno, acá de común acuerdo decidimos arranco yo para aburrir un rato y después abrimos la charla. O bueno, si también, como decía recién Gretel, si hay alguien que quiere intervenir, por favor, totalmente libre, digamos. Yo voy a tomar como excusa un poco, le decía, a partir de la invitación, voy a tomar como excusa un trabajo que presentamos en un simposio bien específico del área nuestra. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de acá de la UNL, soy investigador del CONICET y profe ahí en la facultad, entonces, bueno, por ahí lo que nosotros hacemos, que es ciencia básica, puede resultar un poco aburrido, entonces, digamos, para un público diverso como es hoy. Entonces, tranquilamente, si tienen intención de interrumpir o de aportar o de... ¿Nos escuchan? No, sí se escucha, creo. Sí, pero más sí. Para que se vean mejor. Igual sí más cerca, porque atrás... Ay, pero Ok. Al inserción no. Puedo gritar también, puedo gritar. Para la garganta. Bien. Bueno, así que eso, un poco vamos a tomar como excusa una presentación de un simposio. Yo voy a ir hablando sobre eso, pero digamos, como una excusa para tener, digamos, sobre qué, digamos, charlar, ¿no? Entonces, primero a partir de la invitación es un poco, bueno, de dónde viene el barro, nuestros ríos acá en la zona, en la región. En realidad nosotros técnicamente no hablamos de barro, sino que hablamos de sedimentos, o material fino, o limos y arcillas. Esos son un poco los términos que nosotros usamos en la jerga diaria nuestra, pero no deja de ser otra cosa más que el barro. Entonces por ahí van a ver quizás la palabra sedimentos, transporte de sedimentos, material fino, etc. Pero no es otra cosa que eso que el barro. Nuestros ríos transportan sedimentos, que son partículas, algunas más finas que otras. Tenemos por un lado las arenas, que están tanto en suspensión en el río como en el fondo, y en el fondo también tiene forma muchas veces de dunas, como las dunas del desierto. Bueno, en el río exactamente lo mismo, pasa que por la coloración del río, del agua, no las vemos. Pero las dunas, como en el desierto, también están en el fondo del río. Y esas son las arenas. En el fondo del río no hay barro, hay arena. Porque el barro, los limos y las arcillas, se suspenden y se mezclan homogéneamente en toda la columna de agua, digamos. Entonces, tiñen, así como está teñido en la superficie, también está cerca del fondo. La misma concentración, la misma cantidad de barro hay arriba y en el fondo, digamos. Salvo cuando las concentraciones esas son muy altas cerca de las fuentes del origen de esos materiales. ¿Cuál es el origen? Bueno, esto es una nota del litoral
que suele salir casi todos los veranos, entre enero y febrero. Ahí está Pauli que cabecea. Todos los veranos suele salir una nota como esta que por qué la laguna se tiñe. No sé si alcanzan a ver los distintos colores, la coloración más blanca de este lado, más blanquecina y más oscura de este lado. Estos son los sedimentos que vienen de los Andes. Entonces se logra notar incluso acá en la laguna Setúbal, que es un cauce secundario del sistema del Paraná. Bueno, esta es otra imagen, lo mismo. Vemos cómo incluso desde allá arriba se logra ver las distintas tonalidades, ¿no? de colores. Decía, esta es una nota del 2017, pero casi todos los años se reitera esta noticia porque nos llama la atención. Pasamos por arriba del puente y vemos eso y nos llama la atención y decimos, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, es porque justamente entre diciembre o noviembre, diciembre y marzo, abril ocurre el pico de aportes desde el río Bermejo al río Paraguay y de ahí al río Paraná. Fíjense, acá. Fíjense cómo. Esto es la provincia de Salta, Jujuy, esta es la precordillera, después de la cordillera de los Andes. Todo eso por distintos cauces, canales, ríos que son intermitentes algunos. Tenemos aportes acá en la zona del río Bermejo, todos los años, aportes en esa época, entre noviembre, diciembre y marzo, abril, donde vamos a decirlo de manera así simple, las montañas se lavan con la lluvia y todo ese sedimento, todo ese barro y esas arenas viajan hasta el río Bermejo, ¿sí? Y vienen viajando por el río Bermejo, llegan hasta el río Paraguay, acá. Este es el río Paraguay, en la provincia de Formosa. El río Bermejo es el que separa la provincia de Formosa de la provincia de Chaco, ¿no? Y viene desde Salta, obviamente. Su origen parte más o menos allá arriba. Se une con el río Paraguay, y el río Paraguay se une con el río Paraná, que viene por acá, más o menos a la altura de la localidad de Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes. Y desde ahí es muy notorio, fíjense, la coloración de los ríos. Este es el río Paraguay y este es el río Bermejo, y ven cómo los sedimentos se ve clarito. Esta es una imagen del Google Earth. Hay otras imágenes que son más específicas, que por ahí se utilizan más de manera más aplicada, las imágenes satelitales, donde se ve incluso mejor. Pero esta es una imagen del Google Earth y cualquiera de nosotros puede ver esto en su casa, en el teléfono, en todos lados. Como el agua que está libre de sedimentos o con menos cantidad de partículas es más oscura, y el agua que trae sedimentos, muchos sedimentos, es mucho más blanca, más marrón. Bien, después este ya es el río Paraguay en su unión con el río Paraná. Fíjense lo que es el río Paraná antes de Paso de la Patria. Parece agua, parece una pileta, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando era chico, vivía en la provincia de Misiones, vivía en Posadas, nos cruzábamos con mi viejo remando a las islas del Paraguay, y íbamos hasta donde el agua nos daba la rodilla y nos decía, ahí pueden tomar. Y nosotros tomábamos agua del mismo río, digamos, porque estaba, como era zona de islas, entonces no estaba tan antropizada, era agua potable, digamos, entonces la bebíamos del mismo río. Es clarísima, eso digo, desde las rodillas uno se podía ver los pies, eso acá uno no lo puede hacer porque el agua es marrón. Porque tenemos justamente todo este aporte. En cambio en Posadas, más arriba de todo esto es Paso de la Patria, ¿no? Corrientes Capital, está un poquito más abajo. Y esta diferencia de colores, fíjense cómo desde su ingreso al Paraná, esta diferencia, no sé si logran ver la margen, esa es la margen derecha, tiene concentraciones altas de sedimento, del material fino, y de este lado está más libre. Bueno, esa diferencia se logra notar incluso, no visualmente, pero sí con mediciones que nosotros hacemos acá en la sección del túnel, por ejemplo, en esta época, no todo el año, en esta época que esta época de máximos aportes, como les decía, es en una época particular del año, digamos. Bien, entonces un poco esto se sabe en la facultad hace mucho tiempo, no es algo que nosotros descubrimos ahora en los contemporáneos, se sabe desde hace mucho tiempo que este aporte del río Bermejo, a través del Paraguay al sistema del Paraná, que trae todos los sedimentos de los Andes. Lo que no se conoce mucho es, las cantidades, los tamaños de esos materiales, cómo se distribuyen. Entonces, en el marco de eso realizamos una campaña. Esta es la excusa que les hablaba, es un trabajo que presentamos en un simposio hace un par de años, y a lo que quería llegar era a esto. Realizamos una campaña en el marco de un proyecto interdisciplinario donde participaban distintas profesiones, o sea, geólogos, historiadores, ingenieros, de todos los perfiles, digamos, tratando de realizar un proyecto, digamos, como que se dice, se me fue la palabra,
interdisciplinario, gracias, en el sistema lo llamaron Socio-Ecosistema Fluvial del Paraná. Este fue un proyecto enorme, se realizaron un montón de campañas. Nosotros campaña le llamamos a ir al río a medir, a eso se le llama campaña, de todos los aspectos, incluso encuestas, desde el lado de lo social hasta mediciones, tomando muestras de sedimento y mediciones de la velocidad del agua, la cantidad, el caudal, que es la cantidad de agua, etc. Este fue un proyecto de muchísimo dinero, digamos. Hoy esto está todo frenado a nivel nacional, vale decirlo, digamos. Así que, nada, me pareció importante rescatar eso. Y en el marco de ese proyecto realizamos una campaña en la época de mayores picos del río Bermejo, que es justamente en marzo. En el mes de marzo, a mediados de marzo, se produce el máximo caudal del río Bermejo, que es cuando viene más cargado. Entonces la idea fue, durante 5 días, tratar de seguir esa pluma de sedimento, que le decimos esa pluma de aporte, seguirla a distintos puntos del sistema, de lo que se llama el Paraná Medio. El tramo del Paraná Medio, o el tramo medio del Paraná, es el que va desde la confluencia, acá, del río, perdón, este es el río Bermejo, la confluencia del río Paraguay, acá, con el Paraná, o sea, el paso de la patria, a esto se le llama confluencia. Desde ese punto hasta acá, son 600 kilómetros de río más o menos, de navegación, y lo que hicimos fue, durante 5 días, ir haciendo mediciones en 5 puntos distintos, para ver cómo se movían cómo era la cantidad, cómo variaba la cantidad, qué pasaba con los sedimentos. Entonces, bueno, esto es un poco el esquema. Este es el río Paraná, este es el río Paraguay, esto es confluencia, y desde este punto, que es lo que llamamos la entrada del sistema, en Bellavista acá hicimos una transecta, una medición, en Paso de la Patria, aguas abajo de la confluencia. Pero también medimos sobre el río Paraná y sobre el río Paraguay. Se hicieron mediciones, o sea, antes de que se mezclen los dos ríos, después de la mezcla, y después, sobre el río Paraná, medimos en Bellavista, en Corrientes, en Esquina, en Corrientes también, y luego la última sección, acá en el túnel subfluvial, a la altura del túnel subfluvial, medimos sobre el río Paraná y sobre el río Colastiné. Porque, ¿qué pasa? Voy a volver un poquito para atrás, a esta imagen que no le dimos bolilla. Fíjense ustedes, este es el río Paraná, esta es la zona de Curtiembre, que se llama, y esto es Chapetón. Acá iba a ser, en su momento, cuando se iba a hacer la represa del Paraná Medio, que por suerte no se realizó, el corte iba a ser acá. Fíjense lo angosto que es el sistema y todo lo que se podía llegar a embalsar, ¿no? Bueno, entonces, en esta zona acá que se llama Chapetón, esta geoforma, tiene ese nombre, esto es una geoforma, sale el arroyo Leyes y el río Colastiné. Por acá entran todos los sedimentos que vemos en la Setúbal. ¿Ven? Se nota la diferencia de estos colores acá, que son más claros que estos colores oscuros de acá, que son todos los saladillos que están, digamos, al norte de la ciudad de Santa Fe. Entonces, estas aguas que son más oscuras llegan hasta la laguna del lado derecho, de la margen derecha, que es la que está sobre la costanera vieja, y de la margen izquierda, que es la costanera este, están los aportes del sistema de lo que viene todo por el Leyes, que entra por acá. Y el Colastiné se abre acá un poquito más aguas abajo de este punto, sale del Paraná, pero vuelve a entrar después, se vuelve a conectar, ¿sí? O sea que es un cauce secundario que sale del sistema y vuelve a entrar. Entonces, ¿a qué iba con esto? Las mediciones que hicimos nosotros fueron acá, acá está la ciudad de Paraná, realizamos una medición acá, bien arriba del túnel, y otra medición acá, cerca del Club Caza y Pesca del río Colastiné. Entonces, de esa manera poder cuantificar y hacer un balance de todo lo que está pasando en determinado momento por el sistema. Bien, entonces voy avanzando, no voy a parar en algunos detalles. Lo que me interesaba, bueno, esto es un poco los equipos que solemos utilizar. Esto es un ASP, se llama así, que va con un GPS, que todos conocemos un GPS. Y esto lo que hace es medir la velocidad del agua, y de esa manera podemos conocer la velocidad del agua y también la cantidad de agua que está pasando por toda una sección, en un instante. O sea, nos paramos en una margen del río, nos movemos hasta la otra y podemos medir cuánta agua está pasando. Y si sabemos la cantidad de agua que está pasando, indirectamente tomamos una muestra de sedimento y sabemos cuánto sedimento está pasando por ahí. Para eso medimos la cantidad de agua. Después tomamos muestras de sedimento. Este es un muestrador muy específico, que lo que nos sirve es para bajarlo a una determinada profundidad, a todas las profundidades que querramos, y tomar una muestra, ¿sí? Y ahí tomamos una muestra de agua con sedimentos, y lo que hacemos después es separar el sedimento de esa agua. Contamos esa cantidad de agua, se cuenta, después se seca esa agua y se pesa el sedimento que tiene,
Y antes de hacer esto se separa lo que es arena de lo que es barro, ¿sí? O sea, se pone un filtro, un tamiz, del tamaño de 62 micrones, de ahí para arriba todo eso es arena, y de ahí para abajo todo es barro, o limos más arcillas. Entonces, cuando uno separa eso con el colador, con el tamiz, después lo seca, lo evapora, y queda así, queda en una cápsula todo el barro de esta muestra. Pesa eso y por diferencia de peso, bueno, se puede saber cuánto material, cuánto barro hay en una muestra, ¿sí? Qué cantidad. Y dividiendo por el volumen que tiene la muestra tenemos la concentración. Así vamos a ver cuánta agua hay en el río multiplicado por la cantidad de agua que sabemos, los kilos por segundo de barro que están pasando, ¿sí? Era un poco esa la idea de mostrar esto que es muy específico. Y bueno, esto es un cono de arrastre, un material que se utiliza para tomar muestras del fondo. Se pone la lancha, se la deja, se apaga el motor, se la deja así a la deriva, se tira el cono y por arrastre este cono va hasta el fondo del río y pesca lo que hay abajo. Y sale así, como ven ustedes, pura arena. En el fondo del río no hay barro, hay solo arena. En el fondo, en el medio del cauce, digamos, ¿sí? Ahora, en las márgenes, como ustedes saben, si se meten a la laguna o se meten en el río, siempre hay barro, digamos. Porque ahí, como las velocidades son bajas, permite que los materiales más finos, que es muy sensible al movimiento, sedimente. Y ahí es donde la gente, quienes utilizan, a esto quería llegar, quienes se nutren, digamos, del uso del barro, de la arcilla, van a buscar, ¿sí? Puede ser en las márgenes de los ríos o, no sé si vieron ustedes en las imágenes, hay muchas lagunas que se nutren del sistema. Y bueno, cuando el río está alto, el agua entra, pero cuando el río baja, esas lagunas, muchas quedan prácticamente casi secas o con poca agua, entonces se puede entrar y recolectar. No sé cómo es el proceso, pero cada uno tendrá su técnica, cada recolector, cada productor de productos artesanales de cerámica. Bien, gracias. Tiene su oferta de barro para ir a buscar, ¿sí? O sea que ese barro que viene de tan lejos, digamos, que viene de los Andes, que está conectado, si se quiere, con toda la cultura precolombina, inca, arcaica, bueno, todo eso tiene su conexión a través del agua, tiene su conexión con nuestra zona acá, con el litoral. Y lo último que me gustaría mostrar acá es, bueno, esto es muy específico, pero miren ustedes, estos valores que están acá es el caudal, es la cantidad de agua que está pasando. Estos son, si se quieren, litros por segundo, lo pueden ver así, en litros por segundo, la cantidad de agua que está pasando por el río Paraná. Entre estas dos secciones se suman estos 7.000 más 2.000, esto da más o menos 10.000, ¿sí? Si hacen una suma rápida, más o menos 10.000. Esto es en la zona, sumando lo que trae el Paraná, aguas arriba, antes de mezclarse con el Paraguay, y el Paraguay, los dos ríos. Sumado, miden lo mismo que lo que se midió en Paso de la Patria, más o menos 10.000 metros cúbicos por segundo. Son 10 millones de litros por segundo, es un montón de agua. Entonces, estos 10 millones, fíjense que se mantienen. En Bella Vista, bueno, 9.500. Hay errores de medición, un montón de cosas que están mezcladas ahí, pero a grandes rasgos la cantidad de agua se conserva. En Esquina también, bueno, 8.800. Pasa que en Esquina también hay muchos cauces secundarios como el Colastiné que salen y vuelven a entrar, y ahí no pudimos medir todo, entonces por eso baja un poco el número, pero fíjense cómo entre Paraná y Colastiné volvemos a tener los 10.000 que teníamos arriba. Entonces, nada, con esto vemos que no hay pérdida de agua en el sistema, tenemos la misma cantidad arriba y abajo, y a su vez, acá, ahora también mirando los sedimentos. Si miramos esta columna, esto acá es el barro, esa variable se llama transporte de material fino, ¿sí? ¿Qué es el transporte de barro? Digamos, la cantidad de barro que está circulando por el sistema. Fíjense cómo el Alto Paraná trae 130 comparado con el Paraguay que trae 9.900. O sea, eso es lo que veíamos en la imagen, que era agua limpia. Vemos cómo el Paraguay trae agua mucho más cargada. Y después esa cantidad desde el Paraguay, bueno, se mezcla con el agua del Paraná, y en Paso de la Patria, que es este punto, se reduce un poco, pero son más o menos esos 8.500. De Paso de la Patria a Bella Vista, el material de fino bajó de 8.000 a 6.000 y pico. ¿Qué significa eso? Que mucho de ese barro que venía en suspensión se alimentó. Se fue a las lagunas, se fue a la costa. Y después, de Bella Vista a Esquina, 4.800, bajó otro tanto. Pero de Esquina hasta acá, hasta esta zona, tenemos más o menos la misma cantidad. Se conserva, se mantiene más o menos el mismo material. Entonces,
Las conclusiones para nosotros importantes de esto era que bueno, hay un gran proceso de sedimentación en esos 300 kilómetros que hay desde la confluencia hasta la localidad de Bellavista y Esquina, perdón, hasta Esquina. En total acá hay 600 kilómetros. Y esto que está acá son las arenas. Fíjense cómo la cantidad de arena, bueno, el Alto Paraná trae poca, trae 35, y acá el Paraguay 125 kilogramos de arena por segundo, es eso. Esos son esos valores. Fíjense cómo desde la Unión, acá desde la confluencia, tenemos alrededor de 110, y más o menos el número mal que mal se conserva, ¿sí? La cantidad de arena en suspensión que viene viajando con el río, más o menos la misma. Entonces son dos tipos de sedimentos distintos, y como uno varía muchísimo y el otro, que está asociado a la dinámica del río, se sostiene. Bueno, esa es un poco la conclusión así específica, aburrida, de las que les hablaba al principio. No es aburrido, ¿no? Es muy interesante. Él cree que es aburrido, pero uno, o sea, entra, tenés que prestar mucha atención, pero es muy importante lo que estás diciendo, no es aburrido, y gracias por traerlo, y gracias también al sistema educativo, digamos, y de ciencia que tenemos en este país, que podemos darnos el privilegio de charlar de estas cosas y conocer un poco más de lo que para nosotras también es como el pan diario también del taller, de las prácticas que sostenemos a través del arte, y poder unirnos con las, que bueno, ciencia, arte, tecnología, todo tiene que ver con todo, desde que nos empezamos a desarrollar como civilización. Gracias. No, por nada. Después, como para ir cerrando esto ya, yo digo aburrido porque es muy específico, pero bueno, tratamos de hacerlo entretenido. No, y después a lo último mostrar algunas imágenes de lo que hablábamos. Fíjense, esto es del río Bermejo en Orán. Fíjense el color del río, ¿no? Es un chocolate, ¿no? Nada que ver con lo que... También quizás la foto no es muy buena, pero nosotros lo podemos decir así, parece un chocolate, digamos, es una cosa que está recargada de sedimento. Y esto es, bueno, esto es después de una crecida. Esta zona es la misma que acá, esta es otra zona. Pero fíjense cómo en las márgenes tenemos también un montón de material disponible, eso con cada lluvia, con cada crecida del río, eso se va erosionando, y ese material es el que luego también termina acá, digamos. Y también queda obviamente mucho material que da en las márgenes de esta zona. Fíjense lo que es esa capa de sedimento, es impresionante. Eso cuando viene crecido, esto fue después de la crecida. Por eso se alcanzan a ver algunas ramas ahí, ¿no? Pero después de la crecida es impresionante ver, nosotros a veces decimos la torta de barro que se logra ver, digamos. Entonces, nada, eso como para compartirles algunas impresiones. Y bueno, nada, eso. Hasta acá era como para hacer un grupo de material para charlar. No más que no. Vos hiciste ahí una marcación donde se ve, nos contaste que arranca en Leyes, digamos, en el arroyo Leyes, y luego va bajando. Si quieres poner esa foto, hay una zona donde se ve el llamado Riacho Santa Fe, que cruza atrás de La Guardia, ahí donde está La Guardia, abajo, que es donde entre los años 30 y 40, entre los años 30, a finales de los años 30 y hasta los años 70 fue el mayor momento más productivo de unas fábricas que se instalaron donde estaba la veta arcillosa. Las fábricas que se llamaron Anicini y Alacio, donde se fabricaban ladrillos y caños vitrificados, que son los que hoy por hoy, cuando cambian los caños por el PVC, digamos, se ven, ¿no? Creo que muchos de ustedes se van a dar cuenta de qué caños me refiero. Y también los ladrillos huecos. Entonces, ese lugar se constituyó en un polo de fabril, que con grandes hornos y sus chimeneas que todavía se pueden ver. Creo que ahora las compró un privado en la zona. Pero bueno, hasta los años 90, allí existieron esas fábricas que abastecieron, decían que llegaban hasta Ushuaia esos caños. Entonces digo, qué impresionante que a la vez ese material que vos nos contás de dónde viene, acá se pudo, también pudo ser sustento de los pobladores de la zona, y
digamos, un momento de la historia del país en el que, bueno, esos años pudieron dar trabajo a tanta gente. Luego en los años 90, no solo por la creación, por el recambio hacia el PVC, sino también en los años 90 barrieron con eso. El horno de ladrillos se entraban 3 personas una arriba de la otra, o sea, eran gigantes los hornos. Y a la vez dio lugar a un espacio educativo y también de reposición que es el taller de cerámica de La Guardia, que es un taller municipal, que bueno, donde Mar fue alumno, creo. Y bueno, y muchos de nosotros conocemos, tú sí trabajó allí muchos años, es ceramista también, docente. Y digo, qué interesante todo esto que tenemos cerquita nomás. Y vos nos lo contás y entiendo que hay como un traslado desde lugares tan lejanos, pero que a la vez nos conecta de una manera sumamente cercana a todos con esto. Entonces, qué interesante este humedal que nos ha proveído, nos proveyó, mejor dicho, de tantas experiencias, también desde también la cuestión artística. No más. Gracias, porque vos sé que en una de las notas mentales antes de venir, sí, había pensado en comentar esto, lo de las cañerías, digamos, de cerámica, claro, pero desconocía dónde estaban ubicadas las acerías. Sí, las fábricas. Y es que ellos eran uruguayos, unos hermanos uruguayos, que evidentemente no conozco bien la historia, tendríamos que profundizar en una investigación más concreta. Pero tengo entendido que buscando un mejor lugar para instalar la fábrica, vinieron varias veces hasta que encontraron que ese era el mejor lugar. Porque también era un lugar que les servía para luego, no sé, trasladar la producción, no sé, las vías de circulación hasta llegar a otros lugares del país. O sea, otras cuestiones, pero la materia prima estaba acá. Bueno, voy a tomar la palabra un ratito. En relación a lo que decía recién el compañero, es interesante esto de pensar los sedimentos. También porque, bueno, yo aprendí mucho en el lugar donde me formé, en Mantovani, en relación a la cerámica, pero también aprendo mucho en el cotidiano. Yo no voy a medir la cantidad de agua y todo, pero en casa suelo hacer mucho con baldes y demás, experimento bastante, y me pasa esto de encontrar mucha arena, poca arena o más arcilla o menos, y se trata un poco también de eso, desde mi lado artístico, de experimentar y conocer el material que hay en Santa Fe. Y me ha pasado en otras zonas de que tal vez tenía mucho sedimento de arcilla, pero no me sirve para trabajar porque es demasiado plástico, por ejemplo. Entonces, claro, entonces por ahí sí le adherís o arena o lo que sea, entonces también es un juego de conocer el material. Yo desde mi lado lo experimento de esa forma para hacer las pinturas. Bueno, en este caso esta pintura es con arcilla y tiene distintos tonos también por este mismo juego del barro. Y hoy charlaba con una de las chicas no me acuerdo, con alguna de las personas que vino, y siempre yo charlo con ceramistas y con artistas y demás, y a mí me pasa particularmente con la cerámica, que llegó como un momento en el que yo en mi mente y en mi práctica rompí un poco, no hacia el respeto de la cerámica, sino hacia esto de tenerle como miedo a ciertas cosas. Entonces experimento mucho con el material y encuentro como en el barro santafesino como una capacidades como magníficas para experimentar con colores, con texturas, con un montón de cosas, y me pasa puntualmente acá como en este territorio. Y me suele pasar cuando me muevo a otros lugares como que no me siento en mi lugar, porque acá me pasa eso con el barro, estoy muy conectada y no he vivido nunca al lado del río, por ejemplo, pero me conecta directamente con el territorio desde su color, su textura, su capacidad, y está buenísimo esto de experimentar, conocer de dónde viene, porque está miles de años y de tiempo para llegar a ser este material natural que tenemos acá.
nada, está buenísimo como conocer verdaderamente el proceso científico de ese material y que no es algo que aparece mágicamente, sino que está mucho tiempo naturalmente para hacerse. Eso hablábamos con Mar el otro día también cuando nos conocimos un poquito ahí, que Argentina está conectada, digamos, por el agua, y el barro que usamos acá se conecta con un montón de gente en otros lugares. Eso es maravilloso. Estaba viendo el color rosado, no sé cómo lo lograste. Ah, bueno, eso está pasando por la calefacción. Se lava bastante el tono, quedó bastante colorado, como casi más lavado, como acuarela, digamos. Porque es sin tintura. Sí, la mayoría, diría yo un 95% es todo barro local. Sí, la parte más coloradita que está en el medio es con un óxido de hierro justamente, pero todo lo demás sí es arcilla, en distintas fracciones, más podrida y más... pero bueno, sí, para llegar a esos colores está bueno el experimento con la arcilla. Es muy interesante ver que la arcilla no tiene color, no sé si sabían. El silicato de alúmina no tiene color, es incoloro. Entonces lo que le da el tono a las arcillas de cualquier lugar del planeta son los minerales que vienen al lado de él, y todos dicen vamos a hacer azul, vamos a hacer verde, vamos a hacer naranja, y eso es como el lenguaje del suelo, digamos. Y bueno, como seres humanos también siempre compartimos eso desde el arte con las pinturas corporales, o con esto de las pinturas rupestres y pasar a distintos soportes, que existan hoy contemporáneamente este tipo de expresión. Me parece súper bueno que se traigan acá, porque también se ve mucho en las viviendas. Acá también hay bastante construcción con tierra, yo también trabajo en eso, pintando casas, pero no es lo mismo que llevarlo a un plano más poético, más artístico. Me resulta muy bonito, y que se puedan tener esas prácticas. Y en el meet que tuvimos hablamos un poco de la basura y la contaminación también, que viene a través del agua y de los ríos, que es algo que claro, que todos sabemos que no podemos hacernos como aparte. Y bueno, cuando uno va a cosechar se encuentra con un montón de... se encuentra con pescadores, porque siempre, y te dicen, ¿y vos qué hacés? Y bueno, agarra una pala y saca un poco de tierra, y ellos están dando pescado. Y a mí las pocas veces que fui, porque no es que voy mucho, tengo el privilegio de que haya gente que va, cosecha, me lo lleva, yo puedo con eso trabajar. No es una minera, digamos, son artesanos locales. Y bueno, eso como que nos interpeló mucho, el tema de, nada, decía la basura que encontraba. A veces encontrás plástico y cosas, cuando pegas un palazo encontrás cosas, y bueno, surgen otro tipo de reflexiones, ¿no?, que son muy importantes. Ahí, cuando charlábamos el otro día, lo que rescatábamos era eso, que digamos, así como el río trae sedimento, también bueno, trae todos los restos, digamos, de nuestra humanidad, toda la antropización, lo antropizado que están las márgenes de los ríos, que están las islas, etcétera, y todos somos, digamos, testigos de eso, sabemos de lo que estamos hablando, de cómo por ahí, bueno, ensuciamos un poco el medio, bueno, y un poco eso, sobre eso también, desde el lado, digamos, voy a agregar, del campo de la ciencia, hay gente que está cuantificando cuánto es, digamos, los macros y los microplásticos, sobre todo los microplásticos, que es algo que no se ve, justamente, que los estamos respirando. Los microplásticos están presentes en todos lados, porque el plástico se va degradando, así como las rocas se degradan y se forman los sedimentos. Lo mismo pasa con los plásticos, se degradan y se forman los microplásticos. Entonces, mucha basura que no vemos está también presente en el agua de los ríos, y bueno, y tiene que ver con el modelo de consumo. Entonces reflexionábamos sobre eso, queríamos como expandir esa reflexión y obviamente abrir el debate, pero nos parecía que no solo hay que descontaminar los ríos, o bueno, esto lo digo yo en realidad, no solo hay que descontaminar los ríos, sino que tenemos que descontaminar un poco las mentes, ¿no? O sea, realmente el problema de la basura es un problema de consumo. Entonces, no se va a solucionar limpiando ríos el problema, sino que se va a solucionar limitando la producción de esos plásticos y la distribución. Entonces, bueno, hay que pensar sobre nuestro modelo de consumo y sobre los responsables de... A veces nos
no sé, esto es puramente por cuenta mía, pero a veces nos embalamos en campañas donde nos invitan a recolectar, a juntar, y está bien, eso suma, pero no va a solucionar el problema está en otro lado, en la producción de esos. Entonces está bueno que quienes producen el plástico sean los verdaderos responsables del cuidado del medio ambiente. Entonces por ese lado creemos que, digo porque por ahí también puede venir el tema de la economía circular, y bueno, yo creo que es un aspecto a tener en cuenta. Los responsables de la producción de los plásticos deberían estar en la ecuación, digamos. Nada, eso por mi cuenta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo preguntas. Como ceramista, siempre me encontré con la enorme dificultad de proveerme de arcillas. Entonces yo vivo en Montevideo, tengo mi taller en Montevideo. Entonces empecé a pensar una producción con la arcilla local. Para eso hice una investigación de las arcillas que yo conseguía a partir del metro, debajo, o sea, pozo, a partir de 1 metro me empezaba a salir una arcilla colorada, muy parecida a ese color del fondo, más oscura, ese color pero más oscuro. Y la mandé al Instituto Nacional de Ceramología a analizar, eso se mandó a Canadá y se analizó la composición de la arcilla, porque en mi producción, yo como ceramista sé que el grado óptimo es cuando se vitrifica la pasta, es decir, que una partícula se pega con la otra. Allí se mejora muchísimo el rendimiento de lo que se produce, porque es mucho más duro, más resistente. Entonces, el resultado de esa investigación dio que a un cono 0,5, 0,6, o sea, 1080, 1100 grados, la pasta se vitrificaba porque tenía muchísimo aporte de sodio y potasio. Ese sodio y potasio, esas son las preguntas que yo siempre me hice. ¿De dónde viene? Y otra cosa que también tuve que hacer es ir al Instituto de Edafología a averiguar las particularidades del territorio de Montevideo. Y allí me dijeron que en realidad es un enorme yacimiento de lo que ellos llaman el loess arcilloso, que tiene varios kilómetros de profundidad y que es una enorme fuente de arcilla. Bueno, a partir de allí trabajo con esa pasta y logro combinarla para tener los resultados que yo necesito. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde viene ese sodio y ese potasio? Y si sabés qué profundidad tiene esa capa de loess arcilloso y por qué. ¿Por qué se hizo eso? Tiene todos los secretos. No, la primera pregunta, ¿de dónde viene? La verdad que lo ignoro porque eso es digamos, de cada zona. Y yo la verdad que no me dedico a eso, no puede ser un edafólogo, un agrónomo. Por ahí, a veces el sodio me suena, pero tocando de oído, por ahí cuando se riega mucho un suelo, no sé, Nacho, se riega mucho un suelo, por ahí se puede, ¿no? ¿Cómo que se dice? Sí, pero no debe ser el caso en esa zona porque el agua que viene no lo trae ahí. Claro. Pero sí, la degradación de las capas de arriba va generando el sodio que se va acumulando. Pasa que eso es historia, no es del humano nomás solamente, eso se va conformando con la historia. Con muchos periodos geológicos. Mucho periodo geológico. Claro, eso te iba a decir, el loess es una formación. Perdón, claro, sí. Fue cuando esta parte era mar y el océano, claro, y después cuando se termina bajando, bueno, esa era la base del mar. Yo iba a decir eso, que cuando se retiró el agua, pero también le dio... No, a partir del metro me parece el loess arcilloso. Se hizo una calicata, en realidad. Que es la famosa técnicamente tierra greda, es la que se llama la tierra greda. Claro. La gente del campo le dice la tierra greda. Es lo que le da la característica productiva también al centro del país, que es el productivo agrícola, que nos trae tantos beneficios como tantos maleficios también, digo. Es esa característica del suelo del loess, que lo hace tan productivo, tan rico, digamos. Es una formación geológica. El origen está en la historia geológica, digamos que son Sí, algo que ya no me expliqué. Naciste para ser ceramista, por eso vivís ahí. Qué suerte que tengo. En
relación a lo que comentaba él, esto del camino de la arcilla sedimentaria que utilizamos, a mí me llegó ese dato también hace un tiempo, y fue la conexión de todo lo que hacemos, porque yo viajo mucho por los Andes, por el litoral, soy una persona que se va hasta allá y vuelve con la cerámica, y ahí en el camino viendo cosas y reflexionando sobre cómo esos ríos siempre fueron canal de comunicación de nuestros ancestros y cómo estas prácticas también se unen en el barro a través de lo que podemos expresar ahora. Si después se quieren acercar a la mesa a ver los instrumentos o quieren preguntar algo, claro que pueden. Hay producción de ceramistas de varios lugares de Argentina y de Latinoamérica, producción mía y también de Estefanía, que Fefa es música y es también ceramista. Yo vengo del taller de La Guardia y ella viene del taller de formación de Santo Tomé, no sé cómo, artesanos ceramistas de Santo Tomé. Y bueno, me parece maravilloso cómo se conecta la información, y siempre pienso qué pensarán los ancestros si verían ahora a las orillas de los ríos todo, porque ellos siempre sacaron todo de ahí. Y también decirles que en los Andes hay civilizaciones muy muy avanzadas en relación a la cerámica y a lo que es la música y a lo que es, bueno, convivir con un entorno, pero acá en el litoral también. Hay una riqueza impresionante, muy elevada, que a veces es un poco como que cada vez está más se pone más en valor, pero igual creo que todo santafesino tiene que conocer, porque a mí me parece increíble que haya mucha gente de la provincia que no tiene la más pálida idea. Yo soy del norte de la provincia, no soy de acá, y bueno, siempre que voy a otros países, a otros lugares, digo que vengo de un lugar que se llama Santa Fe, que está rodeado de agua, que si lo ven de un dron pueden ver que estamos rodeados de agua, que somos gente del agua y que todos hacemos cerámica, porque acá en Santa Fe levantó una baldosa y hay cerámica. Creo que, o no todo, pero hay mucha práctica de la cerámica, de verdad, por más que no seamos como Casira, Jujuy, un pueblo donde todos hacen olla, la familia, la mamá, y no es generacional. Sí hay una práctica cerámica constante, impresionante. Pana es artista visual y también lo de los caños que contaba Lucre, ella por ejemplo lo ha incorporado en sus obras, son obras que han estado en la Bienal Sur, estuviste, ¿no?, con esas obras, y se ha conversado bastante sobre eso, se empieza a charlar sobre eso y es muy importante. Y bueno, los invito a que se acerquen al barro, vayan a los talleres, vayan, tienen gente al lado seguro, no importa que les salga mal, vayan igual. Yo creo que eso es importante, porque también más allá de nuestra historia es hacer memoria y reconstruir, porque los 70, 90 no están lejos en el tiempo y se ha destruido todo eso, y como vos decías, ahora está siendo comprado por un montón de empresarios con mucho dinero, y lamentablemente se pierde todo eso, y hay zonas donde antes teníamos acceso a los ríos y ahora están cerrados por, no sé, ponen alambrado y ya está, y no puedes pasar más, y es una locura eso, como que ya no tengas acceso a un río, a algo público, algo que es de todo, es un montón. Entonces está bueno eso, conocer a dónde estamos, más o menos. Hay gente que no sabe, para no sé, eso, la ubicación, para dónde está el agua, para qué, cómo se llama el río, no se acerca a la costanera, a ver, no sé. Y es importante eso, hacer memoria, y con eso hacer memoria se cuida también el territorio que tenemos. A mí me encantaron esos que invitabas a ver, que parecen como las lengüitas esas. ¿Esto? Eso, sí. Esto en realidad... no sé cómo se llama. Yo estoy haciendo como una investigación sobre una colección de cerámica arqueológica, la colección Arroyo Leyes. Son cerámicas hechas por pobladores afrodescendientes. Pude acceder a la reserva, a ver las piezas originarias, y a partir de ahí empecé a como a reinterpretarlas, dándoles sonido. Es la primera vez que las estamos compartiendo así con su sonido. Está en el Museo Etnográfico de acá de Santa Fe. Hay piezas expuestas, pero hay muchas en la reserva, y fui al Museo Etnográfico Ambrosetti en Buenos Aires de la UBA y ahí tienen más. Ya voy a entrar, no sé cuándo. Pero bueno, esta pieza, por ejemplo, tenía una forma, me salió mal en el horno y rescaté las tejas
porque los ceramistas sabemos que todo esto es laboratorio constante, más allá del juego, que a veces nos podemos tomar en juego la práctica, es mucha dedicación, es mucho tiempo, ver el punto de la pasta, ver el modelado, cómo seca, cómo va al horno, cómo sale, a qué temperatura llegas más y quemás las piezas con fuego un montón. Y les quería decir, tal vez les impresionó el udu, el instrumento más grande. Bueno, esto, ¿no? Esta información del diseño de los instrumentos, de las flautas, las ocarinas, las quenas, todo, viene muy de los Andes, ¿no? La vasija silbadora viene de la cultura chorrera de Ecuador. Todo fue bajando la información, y es información común para la humanidad, pero como existe la música ahora en la contemporaneidad, hay determinados ceramistas o músicos que le han metido muchas horas a diseñar y a llegar a un sonido, a llegar a una afinación, ¿no? Yo quiero esto, y van en ese, y tenemos la suerte de tener contacto con todas estas personas. Y este udu los produce Nadalino, es un gran ceramista que vive en Jujuy, en Tilcara, y él llegó a este sonido trabajando con Marcos Villalba y con otros percusionistas, el percusionista de Chango Espaciú, no sé si lo conocen al Chango Espaciú, hace más o menos 15 años empezaron como, el percusionista le decía, no, como yo quiero ese sonido, quiero ese, y él no sabe lo que es tremendo, búsquenlo, si quieren él está en Tilcara, lo pueden ir a ver también, le pueden comprar instrumentos, tiene un montón de este tipo, de todos los tamaños, hace sonajas, es impresionante, y trabaja con músicos, que llegaron a este resultado trabajando en conjunto, porque los udu fueron creados en Nigeria, se tocaban solo por mujeres, son de la tribu Igbo. Udu significa vasija o vas, y es un instrumento que se tocaba en las mujeres, y es me dijo Agustín, ¿el jarrón ese? Es un jarrón. Iban a buscar el agua y en esa movida se dan cuenta del sonido y emerge, ¿no? La magia de África. Entonces todo tiene una conexión. Y estaba tocando las tejitas con esto, que son huesitos de flamenco, que me regaló una amiga del taller, porque esto siempre había flautas de hueso y todo, es algo normal, tal vez es raro, pero pasa. Y bueno, ahora pasó también. Y bueno, son los animales también y todo lo que traen los ríos, porque bueno, también todo decanta ahí. Más. Hay una pregunta, un comentario. Tienen todos hambre, pero me encontré interesante. No, a mí me encantó, estas cosas me encantan. Nada, le invitamos al próximo, que va a ser en agosto. Si quieren volver, obviamente. Los queremos de nuevo. Re lindo todo lo que hacen, me encantó la conversación. Y bueno, gracias a ustedes que fueron recontra respetuosos. Muchas gracias. Y bueno, ahora seguimos con la carbonata.